Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos de Polizón y Náufrago, continuamos esta andadura con una serie que trata de sintetizar y analizar, cuando es pertinente, el libro Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Ya hemos llegado al capítulo 7, que se titula El horizonte de los problemas vitales. Se trata de un capítulo bastante extenso, por lo cual, sin más preámbulos, vamos a atacar. Y arrancamos constatando que nos encontramos ya viviendo. No he hecho nada para estar en el mundo, y sin embargo sí preciso hacer algo para seguir estando en él. Necesito un proyecto de vida para articular los elementos de mi contorno convertidos en repertorio de posibilidades. Para hacer ese esquema de vida dispongo, en principio, del repertorio de esquemas vitales ya existente, que me vienen dados por la sociedad en que vivo, y entre ellos he de elegir. Pero no he de elegir cualquiera de ellos al azar, sino en vista de aquel al que me siento llamado a ser y que denominamos vocación. Lógicamente a esta vocación se le puede ser fiel o no, y de ahí derivará el grado de autenticidad de mi vida. En vista de ese proyecto vital, elegiré entre los quehaceres concretos que se me presentan como posibles, ejecutando así eso que llamamos vivir. El hecho es que a veces mi circunstancia no me permite realizar aquellas actividades que preciso desarrollar para llevar a cabo mi proyecto vital. Ahí surgen los problemas. Porque los problemas están ligados a mi pretensión vital o a la carencia objetiva de algún elemento. Si yo pretendo, por ejemplo, llevar una vida de anacoreta, no tratar con otros no me es un problema. Pero si lo que me propongo es tratar con mis semejantes y estos me rehuyen, ahí sí hay un problema. Así pues, lo decisivo es lo que yo quiero hacer. Si esto fuera indiferente, no habría problemas. Sencillamente cambiaría de actividad en función de mis recursos. Pero cuando no puedo renunciar a mi pretensión porque se me aparece como necesaria, me enfrento a una urgencia vital. Es urgencia porque tengo que hacerlo aquí y ahora. Por ello es grave. Tengo que salvar a la persona que amo ahora. Quiero libertad porque si carezco de ella no puedo realizar mis proyectos vitales en que realizo mi vida, y así con todo. Entonces resulta que vivir en el hombre no es meramente llevar una existencia biológica, como sucede con los animales, sino adscribirse a una forma de vida en virtud de su proyecto personal. Así pues, el hombre no tiene un repertorio de requisitos fijos, como ocurre con la vida animal. No se puede decir qué necesita para vivir hasta que se sepa qué ha decidido ser. Estamos rodeados de cosas materiales de las cuales nos servimos. Salvo en casos de puros mecanismos, mi relación con las cosas no es meramente reactiva, sino que se produce en vista de mi imaginación. Por ejemplo, yo, aunque tenga hambre, no me como el alimento crudo, sino que espero a cocinarlo. El hombre es el único animal cocinero. Cuando las cosas no están ahí, voy a su encuentro. Si bien hay distintos modos de no estar ahí, de no disponer inmediatamente de ellas. Uno de ellos es la ausencia o privación, aunque suele ser paradójico. Es el modo de echar de menos. El animal, ante la falta de algo necesario, se deja morir, mientras que el hombre usa la técnica para producirlo. Es más, el hombre emplea la técnica para afrontar situaciones en las que no está, que simplemente imagina o anticipa. Para desarrollar la técnica, suspende la actividad que es su tendencia natural, la actividad, entrando en sí mismo y empleando la memoria y la imaginación. El hombre es capaz de referir unas cosas a otras, establecer conexiones, enmarcarlas en una situación para desarrollar una técnica. Así reinterpreto un árbol viéndolo como un madero sobre el que cruzar un río. Como se manifiesta en este ejemplo, la técnica tiene su base en una actividad vital o narrativa, aunque el técnico a menudo la desconozca. Un segundo modo de no estar ahí las cosas es el fallo. Es cuando me veo privado de algo que poseía o cuando lo tengo de modo deficiente. Dejo de estar en una situación en la que sabía que atenerme y me encuentro con extrañeza. Es entonces cuando dejo de actuar para hacerme cuestión de qué ha fallado y de mi nueva situación. Preciso entender, preguntarme cómo es esa cosa de la que me he visto privado o que se ha alterado para saber por qué ha acaecido eso. Y entonces, desentendiéndome de la cosa misma que ha fallado, tengo que ocuparme de su ser. Si el no haber de las cosas llevaba al hombre, para realizar su proyecto vital, a ejercitar la técnica,
El fallo de las que hay lo conduce a preguntarse por su ser, es decir, a buscar el conocimiento. La tercera forma de no estar ahí es la de lo latente, lo que está oculto, velado. ¿Contamos con ello pero no lo tenemos? Por ejemplo, mi muerte o Dios, de cuya realidad pende el sentido entero de mi vida. Este modo de estar no estando bordea mi vida y subraya su horizonte. Compromete a mi vida entera y por ello me obliga a tomar frente a ello una posición radical. Lo que el hombre hace para tomar posesión de la situación en que la latencia lo coloca es también pensar. Pero no es un pensamiento sobre lo particular, como sucede con el pensamiento técnico e incluso científico, sino sobre las ultimidades, sobre el sentido íntegro de la realidad. Es la raíz de la reflexión y de la filosofía. Al tratar con las cosas se presta atención a un aspecto de la realidad. Por ejemplo, en una planta podemos atender a su valor estético, al proceso de la fotosíntesis, a su espesor, a su utilidad para arder, al hecho de que nos presta sombra o alfombra el suelo, o si es comestible o no, o a su proceso de degradación, etc. En definitiva, el hombre trata con la realidad interpretándole. Y añade Marías que estas interpretaciones se fundan de un lado en la estructura de las cosas mismas, ojo, no olvidarlo, y de otro en lo que el hombre se propone hacer con ellas. Detengámonos en este punto porque es sumamente importante. Ortega había tratado de conciliar subjetividad y objetividad. En el conocimiento hay subjetividad porque existe un sujeto que es quien conoce, cuya actividad es conocer. Pero ese conocer se da sobre un objeto. Somos una realidad abierta, trascendente. Dirá Ortega, todo concepto o significación concibe o significa algo objetivo. Toda idea lo es de algo que no es ella misma. Algo más adelante dirá Ortega, en ese mismo escrito, que en concreto es el que un folleto titulado Anejo a mi folleto Kant, pues bueno, como digo, algo más adelante dirá Ortega, yo no soy ellas, se refiere a las cosas. Ellas, las cosas, no son yo, antiidealismo. Pero ni yo soy sin ellas, aclaro, ya hemos dicho que somos apertura, relación, no somos pensamiento de pensamiento, sino seres vivientes, activos, abiertos al mundo en torno. Bueno, así pues decimos, ni yo soy sin ellas, sin las cosas, sin mundo, ni ellas son o las hay sin mí, para quien su ser y el haberlas puede tener sentido, antirrealismo. Y aquí personalmente hay una dificultad con que me encuentro yo, con respecto a la afirmación de Ortega, y en lo cual no sé si repara Marías, posiblemente sí, pero yo no lo acabo de ver. La realidad está ahí, me impele, y esto lo afirma el propio Ortega. Esta es una reflexión mía, lo que estoy haciendo ahora. Me encuentro con ella, con la realidad en mi vida. Pero ese encuentro, como reconoce Ortega, no es fruto de una creación mía, si no, no sería encuentro, sino generación. Es decir, porque la hay, porque ya está ahí la realidad, tengo que habérmelas con ella. Y es en ese momento en que preciso interpretarla, entender qué lugar ocupa en mi vida, saber qué puedo esperar de ella. Dicho de otro modo, interpretar su ser, ¿qué es eso? Veámoslo con un ejemplo parecido a uno que he puesto anteriormente en otro capítulo. Camino con un amigo, pongamos por caso, que ha vivido muy ajeno al mundo, ¿no? Y nos detenemos ante un escaparate, ante un objeto. En el mismo hay, ojo, verbo haber, no perderlo de vista, hay un reloj de arena. Mi amigo, que no entiende qué es eso que hay, me pregunta, pero oye, Rafael, ¿qué es eso? Pregunta por su ser, ¿qué es? Que lo hay está claro, lo tiene ante sí, por eso me pregunta por ello. Lo que no entiende es qué representa en su vida, qué función puede desempeñar. Cuando yo le explico en qué consiste y para qué sirve un reloj de arena, él pasa a poseer su ser, su sentido. Entiende que tiene que ver con el tiempo y su medición, que aprovecha la fuerza de la gravedad para hacer caer la arena por una vía estrecha y dilatar el proceso con una duración determinada. En fin, ubica ese objeto en su mundo. Por eso entiendo que Ortega diga que yo preciso de las cosas para ser, y que ellas también me necesitan a mí para ser, para poseer un sentido. Lo que no alcanzo a ver es que diga que ellas no son o las hay sin mí para quien su ser y el haberlas puede tener sentido. Yo entiendo que sí las hay y que de hecho me preceden, aunque no entren en mi campo vital hasta un determinado momento en que las encuentro.
Precisamente a partir de ese momento en que las encuentro, puedo dar fe de ellas. ¿Y por qué pienso que Marías, sin pretenderlo, reconoce ese haber no sujeto a mi intervención? Porque afirma que mi trato con la realidad se funda no solo en mis interpretaciones, en la proyección de mis pretensiones sobre las cosas. Como se ha dicho, puedo interpretar un cuchillo como un objeto para cortar o como un útil para hacer palanca y que entre aire en un bote y poderlo abrir, ¿no? Sino que también interviene la estructura de las cosas mismas. Es decir, las cosas poseen una mismidad en la cual se pueden sostener las múltiples interpretaciones que sobre ellas recaen. Tal como comentamos en otro capítulo, yo puedo interpretar una piedra como martillo porque su estructura me lo permite. Puedo martillar con ella. Sin embargo, una nube no me permite proyectar esa interpretación porque su estructura, su configuración, no me hacen posible martillar. Y sigo con mi reflexión. Esta autonomía de la realidad se pone también de manifiesto en las vigencias sociales. Tanto Ortega como Marías reconocen que son nuestra primera fuente de interpretación de la realidad. De hecho, Ortega afirmará que en las creencias estoy y las ideas las tengo. Pero si puedo contar con ellas, con las creencias, es porque ya estaban ahí, previamente a hacérseme a mí presentes. Bien es cierto que solo actúan en mi vida cuando arraigan en la misma, cuando entran dentro de su campo de acción. Cierro este paréntesis de reflexión personal para continuar con la exposición de Marías en su introducción a la filosofía. Decíamos que la interpretación de la realidad se funda, por una parte, en la estructura misma de las cosas, que es el aspecto que he tratado de analizar, y en lo que el hombre se propone hacer con esa realidad. A esto último presta atención Marías. Marías observa que los proyectos humanos cambian a lo largo de la historia, y con ello va cambiando también nuestra interpretación de las cosas. Precisamente de este modo descubrimos el carácter interpretativo de la realidad y su ubicación dentro de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo propio y relativamente reciente para que se me comprenda mejor. Un poquito sencillo, un poquito simple. Quizá no es el mejor del mundo, pero me parece que es muy accesible. En 2012, el entonces rey de España, Juan Carlos I, se disculpaba públicamente por haber cazado elefantes en Botsuana. Es cierto que en España se vivía una grave crisis económica, lo cual contribuyó al malestar que se desencadenó. Pero hay más. La sociedad había cambiado y ya no veía con buenos ojos o con indiferencia un hecho como el de la caza de grandes animales salvajes. El monarca había practicado la caza mayor desde muy joven, y eso no había sido obstáculo para que promoviera acciones proteccionistas a la par que posaba junto a sus trofeos. Pero en 2012 la opinión pública ya no miraba a los tigres o a los elefantes como a bestias cuyo mejor destino era ser abatidas, sino que los interpretaba como parte de un ecosistema del que todos formamos parte y que se veía amenazado por esas cacerías. Tanto es así que a consecuencia de aquella cacería y de su trascendencia pública, la WWF España, ADENA se llama aquí, renunció a su mayor activo público, pues cesó al mismísimo rey de la presidencia honorífica de su fundación. Hay que pensar que Juan Carlos I había ocupado ese cargo desde que se fundara ADENA en 1968, y entonces ya iba a cacerías y no había ningún inconveniente a ojos públicos. Eran otros tiempos, eran otras miradas, eran otras interpretaciones de la realidad siempre cambiantes. Una de las grandes interpretaciones, escribe Marías, es la idea de naturaleza. Por resumir muy mucho lo que Marías dice al respecto, se da esta interpretación en el momento en que organizo el cúmulo de sensaciones que percibo, lo patente, apelando a una realidad latente que por debajo de las diferencias que se dan en las cosas posee una identidad. Es decir, lo patente, lo que me es presente, se interpreta como proveniente de otra cosa. Entre ambos, entre lo patente y lo latente, se daría una cierta identidad. La cuestión aquí es, ¿por qué en un momento determinado hay unos hombres que llegan a la idea de naturaleza? A la noción de que las cosas poseen una mismidad, un ser estable que posibilita su conocimiento y gracias a él su manejo. Quien ha llegado a esta conclusión ha de ser un hombre con una forma de vida de amplios horizontes, riqueza de experiencia y posibilidades y tiempo de ocio, abierto a un amplio horizonte de proyectos y por ello que precise manejar las cosas en sus conexiones, entenderlas, para proyectar su vida con cierta precisión.
Sin embargo, este tipo humano se topa con la dificultad de la multiplicidad de las cosas y su mudanza, lo que le impide saber a qué atenerse respecto a las mismas. Descubrirá en la generación un cambio coherente. Es cambio, sí, pero coherente. De la semilla surge la planta y de la oruga la mariposa. A dicha generación se llama naturaleza, es decir, lo que nace. De este modo, dos cosas son en el fondo una misma cosa, puesto que una procede de la otra. Lo relevante pasa a ser ese fondo en que en última instancia consisten. Al encontrar una explicación sobre el origen de las cosas y su orden, en base a la naturaleza, el hombre ya sabe a qué atenerse con respecto a las cosas. ¿Preparados para que nos estalle la cabeza? Pues bien, la naturaleza no es sino una idea, es decir, una realidad interpretada. No es la realidad misma, sino una interpretación de ésta, de modo que es erróneo pensar que la física es una ciencia de la realidad si no se tiene en cuenta que es una ciencia de esa interpretación de la realidad que conocemos con el nombre de naturaleza. Escribirá Marías: solo se entiende el ser de la física si se lo ve como un quehacer determinado a que se dedica el hombre en virtud de ese mismo proyecto vital, y que varía históricamente a medida que se va cayendo en la cuenta de que la misión de la física no es averiguar lo que son las cosas, sino ejecutar ciertas operaciones fundamentalmente métricas que permiten un peculiar manejo de la realidad. Esto implica que la física aporta únicamente una perspectiva más de las cosas, encaminada fundamentalmente a su manejo, y para ello elabora cálculos que pretenden alcanzar mediciones, no la consistencia íntima de las cosas, no su ser, sino su cuánto. Hemos visto que vivir es estar en el mundo y convivir. Nuestro mundo es doble, natural y social. Los otros hombres forman parte de mi circunstancia y yo formo parte de la de ellos, de modo que cuento con ellos de un modo peculiar, que incluye su contar conmigo. Esto no sucede con las cosas. Yo cuento con ellas, pero ellas no cuentan conmigo. Por eso les falta esa proximidad que hace que los otros hombres sean mis prójimos. Es a lo que llamamos convivir. Mi vida personal incluye una dimensión social que le es tan propia como su localización espacial o temporal. Cuando estoy solo me veo sometido a una privación, contraria a mi condición de conviviente. Una piedra no puede estar sola, yo sí. Hemos de evitar dos errores. El primero es creer que la convivencia es algo secundario al vivir individual, como un añadido opcional. El segundo error es identificar convivencia con sociedad. No se puede dar el salto del individuo a la sociedad, sino que existe un tipo de relación intermedia que conserva el carácter personal del trato, cosa que no suele ocurrir con la presencia anónima de lo social. Me refiero a la relación interindividual, aquella en que yo actúo como individuo y no como una parte de un todo mayor. Por ejemplo, en la amistad, en la relación paterno-filial, en las relaciones amorosas. A diferencia de las relaciones interindividuales en que actúo personalmente con otras personas concretas, en la vida social mi relación no es personal, sino que está dirigida a individuos indeterminados, cualesquiera. Esa sociedad es la que me provee de los usos y creencias en que apoyo mi vida. Cómo funciona el mundo, qué ropa es la adecuada, cómo saludar, qué tipo de comida comer, cómo cocinarla, todo. Todos esos usos que no proceden de nadie en particular me son impuestos, pues si falto a ellos los demás ejercerán represalias sobre mí. Los usos no se realizan porque tengan sentido para mí. Habitualmente no los valoro. Si voy a una celebración formal llevaré traje y corbata. Si me mancho me limpio con la servilleta. Como lo que me ponen en mi plato y no en el plato del vecino de la mesa de al lado. No me hago mis necesidades encima, sino que busco un cuarto de baño y espero el momento adecuado. Si realizo todos estos usos es porque son vigentes, son puros mecanismos sociales. Son otra naturaleza para el hombre, aunque de origen humano, es decir, una forma de humanidad deshumanizada, automatizada. Los usos producen tres tipos de efectos. El primero es que me permiten prever la conducta de los individuos que no conozco, lo cual no es poca cosa en una convivencia social. El segundo efecto es que obliga al individuo a vivir a la altura de los tiempos e inyecta en él la herencia acumulada en el pasado, aunque sea en la forma de sus resultados y experiencias. Y por último,
Al darle resuelto el programa de casi todo lo que tiene que hacer, le permite concentrarse en su vida personal y creadora, es decir, verdaderamente humana. Antes de concluir esta cuestión, hay que aclarar que los usos no nacen como tales usos, así sin más, sino que son fruto de la iniciativa de un individuo para el cual tienen sentido y con el tiempo acaban por socializarse hasta convertirse en usos. Hemos hablado de la convivencia y esta se materializa a través del lenguaje, de la comunicación. Para entender el lenguaje y cualquier otra realidad, hemos de recurrir a sus formas más plenas y no a las más degradadas o mínimas, como acostumbra hacer una gran parte de la antropología y la ciencia actual. Así dice Marías: creo que es un error metódico buscar formas límites o mínimas para investigar una realidad vital. En primer lugar, porque esas formas a las que se apela suelen ser escasamente accesibles y por tanto mal conocidas. En segundo lugar, porque no está dicho que representen el núcleo esencial de la función, aquel que hay que tener en cuenta decisivamente, sino que más bien representan mutilaciones, modos deficientes o sustitutivos de la función plena y normal, y así, lejos de servir para explicar esta, solo resultan comprensibles desde ella, desde la función plena y normal se refiere, como barruntos, degeneraciones o abstracciones de su realidad integral. Este planteamiento lo aplica Marías al lenguaje. No se trata de poner la atención en sus modos más toscos y primitivos para entender su consistencia, sino en aquellos más plenos y desarrollados. El lenguaje es uno de los modos más característicos de la articulación de lo social en nuestra vida. Hablar es dirigirse al otro, a mi prójimo. Obviamente se trata de un acto físico, pero que va más allá de ese obrar físico, remitiéndose a su sentido, de ahí su función de signo. El signo remite tanto a quien lo expresa como a las cosas. Ese remitir es a lo que se llama significar. La función del lenguaje es triple. Por una parte es expresión de la interioridad del emisor. En segundo lugar, tiene su función de apelación, esto es, pretende provocar cierta repercusión en el receptor. Y por último, posee representación, remite a las cosas de que se habla. El lenguaje se da siempre en un contexto extralingüístico, en vista del cual adquiere su significación para los interlocutores. ¿Por ello no lo dice todo? Pues presupone lo consabido, que se calla. Si digo que Velázquez realizó una pintura, no significa lo mismo que afirmar que el hombre de Altamira pintó. La propia significación del pintar es distinta. En el segundo caso, en el de Altamira, llega a tener incluso un componente religioso, aunque la propia noción de religioso también cambia. El hecho de callar lo consabido hace que la función primordial del lenguaje, que es el decir lo que las cosas son, se cumpla solo de un modo mínimo. Hablamos una lengua que nos viene dada, es socialmente recibida, precisamente gracias a eso nos sirve para comunicarnos. Una lengua para uno solo sería absurda. Dicha lengua, el lenguaje normal, lleva adherida una serie de interpretaciones y por ello de apelaciones. Si yo digo que voy a desayunar, presupongo un tipo de alimento en un momento concreto del día, aquel en que rompo el ayuno, por eso desayuno, etcétera, etcétera. Lleva muchas connotaciones. Yo hablo desde mi singularidad irreductible, pero lo hago con un instrumento colectivo. Por eso, dirá Marías, tomando esta idea de Ortega, todo decir es esencialmente frustrado. Yo escojo entre las posibilidades lingüísticas que me encuentro, no tengo otras. De ahí que el enriquecimiento del lenguaje represente una ampliación de mis posibilidades comunicativas y reflexivas. Y ya que hablamos de reflexión, es buen momento para tratar el tema de la lógica. María considera que hay tres causas que enturbian la comprensión de la lógica. La primera, tomar como punto de partida la obra de Aristóteles. En realidad la lógica arranca ya en Sócrates y Platón con el precedente de Parménides. Al buscar los elementos permanentes de las cosas, se apartan de las propias cosas, estableciendo una lógica ideal. Por ello es ajena a la realidad cambiante de las cosas reales y concretas. Lo segundo que enturbia la comprensión de la lógica es su interpretación como mero instrumento de la ciencia. Si algo tiene un carácter instrumental es porque está al servicio de una finalidad. Así pues, sería preciso establecer para qué es instrumento la lógica. En Platón la lógica nos lleva de las cosas a su ser fuera de ellas, a las ideas, y esto mediante definiciones que nos dicen lo que las cosas son. Ser entendido como permanecer, ajustarse a un modo de manera estable.
Por su parte, en Aristóteles se trata de una marcha de lo dado a sus principios, a su génesis. Por eso propone una demostración de la realidad a partir de sus principios. Por último, al entender de Marías, dificulta la comprensión de la lógica su identificación con la forma que le dieron los escolásticos medievales. ¿Y cómo opera esta escolástica? Pues partiendo de dogmas revelados, que se entiende que son una verdad absoluta, y desde ellos procede por disputación de tesis a probar una verdad o decidir entre distintas tesis. En el fondo, ¿dónde radica la crítica de Marías a estos enfoques de la lógica? Pues lo que denuncia Marías es que la lógica tradicional es una lógica del pensamiento abstracto, y para él sería menester una lógica del pensamiento concreto, en la cual está fundada la otra, la abstracta. Reconoce que esa lógica de lo concreto es más compleja y no está ni siquiera esbozada. Habría de realizarse. Sería una lógica circunstancializada, es decir, condicionada por la situación y que tuviera en cuenta las formas reales del pensamiento a lo largo de la historia. Esta lógica tendría en cuenta el modo de encontrarse la realidad en la vida humana. En fin, María hace unas exposiciones mucho más extensas y numerosas de las aquí desarrolladas, pero para llegar a ellas lo apropiado es leer su libro. Esto no pasa de ser un apunte o mejor aún, una invitación a su lectura. Capítulo extenso y arduo, como habéis podido comprobar. Lo dejo nuevamente a vuestra disposición y espero que tengáis la paciencia de escuchar el próximo episodio. Hasta entonces, un cordial saludo y sed felices. Hasta otra, polizones.